Vamos a empezar este webinar de Piernas Cansadas. Lo primero me voy a presentar yo. Yo soy el doctor Luis Castro, soy asesor médico de ITOVES, especialista en medicina integrativa, aunque y natural, aunque mi especialidad de carrera de MIR es la neurología. Llevo muchos años ejerciendo este tipo de medicina y es de las cosas que más disfruto y más me gusta. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar hoy del síndrome de piernas cansadas. Vamos a ver un poco cuál es la fisiología de manera sencilla para ponernos un poco en tesitura de cómo funciona, qué es lo que hay detrás de este síndrome, que es muy común, pero es cierto que también hay algo que debemos de comprender para poderlo tratar de manera efectiva, o por lo menos desde el punto de vista de suplementos y remedios naturales, poder pautar de manera efectiva con los remedios que hay. Que la verdad es que hay bastantes, todos ellos muy efectivos, pero tenemos que comprender ciertas cosas para que podamos hacerlo bien y aliviarlo, porque en realidad sí se puede. Tiene mucha parte fisiológico y estructural, pero también mucha parte de hábitos, y la medicina. La medicina oficial científica es efectiva en ciertos casos, pero otras veces pues adolece mucho y sobre todo no tiene una capacidad de recuperación de esa fisiología afectada cuando llegamos a cierto punto, ¿no? Cosa que con la medicina natural sí podemos hacer y es algo que está muy probado. Vamos a empezar a ello. El síndrome de piernas cansadas es algo muy común en nuestra sociedad, sobre todo a partir de los 50 años, que lo veremos posteriormente, pero primera parte vamos a ver un poquito la fisiología del sistema vascular por encima para poderlo comprender bien de manera correcta. Es curioso que el sistema vascular no se conocía realmente cómo funciona hasta hace relativamente poco. Todos sabemos que la sangre circula dentro de unos vasos a lo largo de nuestro cuerpo, que forman un sistema de transporte totalmente cerrado, que se denomina el sistema vascular o el sistema circulatorio. La idea de que la sangre circule o haga ciclos completos por el cuerpo se originó hace tan solo unos 300 años. Antiguamente se creía que la sangre se movía por el organismo, pues como de una manera excéntrica, como las mareas, desplazándose hacia afuera del corazón y volviendo después hacia este sin que existiera nada que lo pudiera mover. Incluso eso es como pensaban los griegos, pero en la medicina sufí y la medicina medieval, incluso avanzada, se pensaba que la sangre estaba ahí y se movía, estaba estancada y se movía de manera espontánea, pero no se sabía cómo. El descubrimiento de que era el corazón el que realmente hace ese primer impulso a la sangre fue en el siglo XVII por el doctor William Harvey, que demostró que no solamente que se movía por ciclos, sino que también era el corazón quien la impulsaba. Hay que comprender que a medida que el corazón se mueve hacia su función, la sangre es impulsada hacia las arterias. Estas arterias se van haciendo cada vez más pequeñas y después más pequeñas, capilares, arteriolas, que nutren los tejidos. Una vez que está ahí es cuando pasa al sistema venoso. Particularidad que tiene el sistema venoso, que el sistema venoso no es susceptible de la acción del corazón en ningún momento. Funciona por un sistema de válvulas, que es lo que realmente a nosotros nos interesa hoy. Comprender el por qué pasa eso tiene mucho que ver con la propia fisiología del sistema venoso, que no tiene un motor que impulse por presión la sangre. Esto parece que es algo evidente, pero mucha gente lo obvia. Es decir, hay que tener en cuenta que la gravedad lo que hace es la sangre permanezca lo más cerca del suelo posible, la mayoría, porque el sistema venoso casi siempre, excepto del hombro hacia arriba, casi siempre es ascendente y le influye muchísimo la gravedad. Entonces hay que luchar contra eso. El cuerpo tiene medios para ello, pero también es una de las causas de que se produzcan esta serie de síntomas o de patologías.
Vamos a repasar un poquito la fisiología del sistema vascular. Aquí veis cómo son cada una de las estructuras. Las arterias y las venas. Las arterias son mucho más estrechas, tienen capacidad de modificar la presión del fluido que pasa por ellas, cosa que la vena no. La vena lo que tiene es una luz muchísimo mayor, son muchísimo más anchas. No están dotadas de paredes musculares como son las arterias, pero también tiene un sistema de válvulas como veis aquí. Como están conformadas son muy similares, o sea, tiene una túnica íntima que es el endotelio, que es una membrana basal, la túnica media, que es el músculo liso, que tiene fibras elásticas, y la túnica externa con gran cantidad de colágeno. Y hago insistencia, gran cantidad de colágeno, acordaros. Los capilares entre las venas y las arterias solo están formados por una túnica íntima, no tiene nada que ver ni son estructuras tan sumamente complejas. El hecho por una parte, de que la prácticamente inexistente pared muscular, aunque la tiene, que es muy pequeña en las venas, respecto a la arteria, también dificulta mucho ese flujo ascendente de la sangre hacia el corazón para poder hacer las funciones correspondientes, ¿no? En este caso, pues de reoxigenación, recuperar nutrientes, etcétera, etcétera. Pero claro, el sistema de válvulas lo que hace es que mediante gravedad evita que la sangre vuelva otra vez hacia abajo. Pero claro, depende de otros sistemas para poder superar esta válvula y que pase a la siguiente cavidad. Tanto las arterias como las venas tienen tres capas: una capa íntima o endotelial, que son las más delicadas y también más definidas, y es también las que son más susceptibles de patologías. En las arterias, la disfunción endotelial es la que está relacionada con todas las placas de ateroma, de grasas, la hipertensión, etcétera, etcétera. La media muscular, que está muy poco desarrollada, prácticamente inexistente en las venas, que tiene la ventaja en las arterias de que es susceptible de recibir información por parte del sistema nervioso y adaptarse, y la parte externa o adventicia, que forma parte de la pared venosa, que tiene tejido conjuntivo laxo y tiene bastantes fibras de colágeno. Otra vez vemos el colágeno que aparece dentro de lo que es, sí, dentro de lo que es la estructura del tejido vascular, y veremos por qué. La diferencia de estructura que tienen estos tipos de vasos, lo principal es que las arterias están muy cerca de la acción de bombeo del corazón y tienen la capacidad de poder expandirse a medida que la sangre es forzada a pasar por ellas, ¿vale? Es decir, prácticamente no tiene reflujo, por así decirlo, y es mucho más efectivo a la hora de poder enviar la sangre, y también mucho más efectivo a la hora de no deformarse, salvo por causas muy concretas, como puede ser un aneurisma o una disfunción endotelial o angiomas, que son cosas, por así decirlo, no tan comunes. Sin embargo, aparte son circuitos, las arterias son vasos que tienen la presión muy alta comparado con las venas, y aparte esto es modificable a requerimiento del sistema nervioso parasimpático. Es posible que la arteria se pueda estrechar o se pueda dilatar para poder mejorar el flujo tanto en cantidad como en velocidad. Sin embargo, la presión sanguínea en las venas es muchísimo más baja para forzar que la sangre pueda fluir hacia el corazón, pero no tiene un sistema que lo empuja, ya que, es decir, no, la acción del corazón a través de los capilares y de las arteriolas no le mete presión suficiente. Como la manera en la que la sangre retorna al corazón es superando el sistema de válvulas, y tiene mucho que ver, está muy implicado con la musculatura de los miembros inferiores, que hacen una especie de bombeo rítmico, inclusive cuando no estamos en movimiento, para poder superar esa presión negativa y que pase a la siguiente válvula y el siguiente conducto. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos un ejemplo. Como veis, el sistema venoso, no he puesto el arterial, pero tampoco nos compete mucho hoy, excepto desde la vena, el tronco brachiocefálico
y las subclavias que están situadas en esta zona, casi todo es ascendente, ¿de acuerdo? Con lo cual tiene que luchar constantemente contra la gravedad en la parte de arriba del cerebro, ¿no? Pero veis que todo tiene que luchar contra la gravedad y eso es eso es un problema añadido y aparte muy determinante en esta patología que nos ocupa. Aquí lo vemos, cómo funciona la bomba vascular, muscular, que inclusive, es decir, que no solamente está funcionando cuando nosotros nos estamos moviendo, sino que también cuando estamos en reposo hay una especie de movimientos similares a los peristálticos que hace que la sangre se pueda impulsar, superar la válvula y pasar al siguiente tramo, como veis aquí. Entonces, la salud del sistema venoso depende muchísimo de cómo está funcionando la musculatura, cómo está la salud de la válvula, cómo está la dirección del propio vaso, es decir, si este vaso se empieza a deformar y en vez de ir recto empieza a hacer eses, la sangre le va a costar mucho más moverse, el músculo no va a ser tan efectivo y empieza a haber problemas circulatorios de retorno venoso. Y también, como he visto antes, yo sigo adelantando cosas porque creo que es importante. Las paredes de las venas son muy ricas en colágeno y ácido hialurónico, los dos. Aquí vamos a empezar ya a definirlo. El síndrome de piernas cansadas, como hemos visto, este sistema de válvulas, es decir, aquí lo vemos un poquito más detallado, ¿vale? Es decir, se cierra la válvula, no es que se cierre, es que lo que evita es que la sangre baje. Entonces, la, la contracción de los músculos es súper determinante porque actúa como una especie de bomba presionando las venas que lo rodean. Y repito, estas válvulas, la salud de las válvulas, la salud del sistema muscular y la dirección del propio vaso es muy determinante en la efectividad y la salud de todo este sistema vascular. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el tiempo este sistema se puede deformar, sobre todo por diferentes causas, que también vamos a explicarlas un poquito. La principal de ellas es el sedentarismo, ¿vale? Pero como veis, en el momento que se deforma este vaso, además es que se deforma así, incluso más, ya no es efectivo el bombeo por una parte y tampoco es mucho más complicado aumentar la presión en una cavidad para pasar a la siguiente y empieza a haber problemas. Es lo que llamamos, en un primer caso, es la insuficiencia venosa crónica. Sería el siguiente paso a lo que serían las piernas cansadas, que está relacionado, pero cuando ya está muy estropeado, muy avanzado, es cuando se denomina insuficiencia venosa crónica. Afecta a muchísima población adulta, más del 30%, a los mayores de 50 años, tanto hombres como mujeres, y es mucho más frecuente, es mucho más frecuente en mujeres. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un aumento de la presión, cuando esto no es efectivo, lo que se provoca es un aumento de la presión o la tensión en la vena, no en las arterias. O sea, no tiene nada que ver la hipertensión arterial con la hipertensión venosa. Aquí la tensión arterial está mediada por la pared, la túnica que tiene muscular. Sin embargo, la hipertensión venosa está mediada porque la sangre no retorna de manera efectiva. ¿Qué pasa? Este edema, estos vasos son mucho más sensibles, mucho más, porque es necesario que sean susceptibles fisiológicamente para ser efectivos, no pueden ser tan sumamente duros como son las arterias, ¿vale? Sin embargo, esa propia debilidad es lo que puede hacer, esa propia plasticidad lo que puede hacer es que con el tiempo se deformen debido al aumento de líquido y de presión en la zona. Se vuelven inefectivos y debido a toda esa parte más otras patologías que hacen que empiezan a perder parte de colágeno y de tejido conjuntivo en las estructuras que se deformen como vemos aquí. Afecta muchísimo más a las venas superficiales que a las profundas. ¿Por qué? Porque las profundas tienen más
músculo, están más rodeadas de estructuras musculares que pueden hacer esa capacidad de bombeo, están más contenidas. Y, sin embargo, las superficiales, la safena, interna, externa, todas estas venas periféricas que son muy grandes, son susceptibles de que pase este tipo de cosas, porque también están situadas en una parte muy alejada del corazón, muy cerca en el extremo prácticamente del miembro inferior, y es susceptible que pase. Son venas más profundas, el sistema profundo o venas muy grandes como son las cavas, no, porque la capacidad de recolección es muchísimo mayor, el fluido pasa mucho más fácil, se pueden llegar a deformar, pero no pasan este tipo de cosas. ¿Cuáles son los síntomas de las piernas cansadas? Bueno, hasta aquí un poco la fisiología, que es importante también que lo comprendáis, o por lo menos que lo podáis decodificar en cierta manera para ver cómo podemos actuar posteriormente. Pesadez y demás en las piernas, dolor y prurito, cansancio, calambres musculares que no tienen nada que ver con la ausencia o con los electrolitos, parestesias, que es adormecimiento tanto nocturnos como no, picor, varices, que ya sería en el caso más avanzado, edema e hinchazón en los miembros inferiores, que empeora cuando estamos de pie, y también, aunque no lo pone, os lo digo, que empeora con el calor, ¿vale? Y también varices más grandes en las venas superficiales en mayor o menor medida. ¿Qué influyen en el síndrome de piernas cansadas? Hay dos tipos de factores que pueden afectar. Hay factores predisponentes que no podemos hacer nada y los factores agravantes que sí podemos hacer. De los que no podemos hacer nada, la edad, como hemos visto, cuando más mayores somos, por la pérdida de colágeno, por el sedentarismo, por la pérdida de eficiencia fisiológica que va pasando, que va siendo, que va ocurriendo con la edad, es inevitable. La predisposición genética, etiología personal, como es enfermedad circulatoria, particularmente, también el estado hormonal afecta muchísimo, sobre todo el embarazo, la menopausia, y los pies planos. Esto que parece una tontería es muy importante porque el pie plano, a la hora de plantar, al no actuar de manera efectiva, el movimiento de bombeo, de contracción muscular durante la marcha y cuando no hacemos marcha está muy reducido. Y esto está muy estudiado y las personas con pie plano, la incidencia en piernas cansadas y problemas vasculares es muchísimo mayor. ¿Qué podemos hacer? Evitar el sedentarismo, evitar las posiciones ortostáticas, la exposición prolongada al sol y al calor, el sobrepeso y la obesidad, todo esto influye muchísimo. Las terapias hormonales sustitutivas o de contracepción también son muy perjudiciales y los tratamientos para la diabetes, aunque no podemos hacer nada, pero sí es cierto que se puede controlar, también son muy perjudiciales en todas las patologías vasculares. Ahora bien, esto también es muy importante. ¿Qué nos dice la medicina sobre las posibles causas? La primera es la hipertensión venosa. Como hemos visto antes, aumenta la cantidad de líquido por la falta de eficiencia en el sistema vascular venoso, con lo cual se dilata todas las estructuras y se vuelven más ineficientes. Pero también la disfunción endotelial venosa. Es decir, las venas son susceptibles de estropearse la propia matriz oligocálex, como les gusta decir a los expertos, que es todo tejido conjuntivo y colágeno, se estropea. Y eso está muy inducido por el estrés oxidativo y cuando vamos avanzando en la edad, por la deficiencia de síntesis y de colágeno y de ácido hialurónico. Esto es algo muy importante. Estudios han demostrado que el estrés oxidativo crea un desequilibrio autoinmune en el interior de los vasos
dando como resultado un ambiente de inflamación y estropeando todavía más, aún si cabe, el endotelio de la vena. Es decir, con lo cual ya tenemos aquí un cóctel que nos explica un poco por qué pasa esto. Sí, está claro que el calor, la edad, etcétera, pero hay una explicación que es la disfunción endotelial venosa, que está mediada por el estrés oxidativo, la deficiencia de síntesis de colágeno y ácido hialurónico. Todo lo que hemos explicado anteriormente, independientemente de la predisposición genética, factores de riesgo, etcétera, 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 hay una parte que sí tiene muchísima culpa, muchísima incidencia, que son estas dos cosas y sobre las cuales podemos actuar de manera efectiva y podemos reducir o revertir en cierta manera todos esos estados. Si está muy estropeado, es muy complicado, aunque yo os digo una cosa, yo tengo gente, tengo señoras, mujeres que llevan en tratamiento 2 años con unas varices, unas varicoflebitis tremendas y tratadas de manera intensiva y de manera correcta durante todo este tiempo, la mejora ha sido sustancial, inclusive en la reestructuración de los propios vasos, con lo cual hay capacidad de regeneración o de recuperar, no de regeneración, sino de recuperación de esas estructuras. ¿Vale? No solamente el hecho de la cirugía con una ablación o mediante, si es quirúrgica o mediante líquido, sino que también es posible, si no se corre riesgo, porque a veces se corre muchísimo riesgo de poderse producir una trombosis porque la sangre está estancada durante mucho tiempo, es posible de poderlo revertir a un estado saludable y que no haya que ir a la cirugía, porque el problema es que cuando ya entramos en ese campo, la vena ya la hemos, el vaso lo hemos perdido ya para siempre, y con lo cual va a afectar a todos los demás y es un poco pescadilla que se muerde la cola. Sí es cierto que yo no digo que no haya que quitarla, que haya que hacer una ablación, pero cuando realmente hay que valorar mucho el riesgo que puedes tener, ¿vale? Porque es cierto que se puede recuperar bastante parte. ¿Cómo podemos actuar en este síndrome muy común? Tenemos que hacer una terapia combinada, es decir, no solamente nos sirve el hecho de siempre para obtener un mejor efecto, una solución, siempre tenemos que atacar diferentes frentes, no solamente desde uno, ¿no? Entonces no conseguimos nada si ponemos un tratamiento, una pauta buenísima, si la persona no se mueve, no tiene unos hábitos higiénicos, no bebe agua, etcétera, etcétera, no sirve. Entonces, muy importante cuando ya estamos en el punto de que tenemos piernas cansadas o una hipertensión venosa o una insuficiencia venosa, estos hábitos higiénicos que es muy importante mantener las piernas en alto, pero además durante todo el día, por encima del corazón o como mínimo por encima de nuestra cintura para favorecer que el efecto de la gravedad pueda hacer retornar la sangre, porque como hemos visto no hay un corazón que lo impulse y las válvulas tienen que facilitar la salida para la siguiente cámara y es mediante la presión de los músculos y el vaciado de la anterior. Es muy importante cuando ya llega este punto dormir con las piernas elevadas un poquito para lo mismo. Durante la noche estamos durante muchísimo tiempo en posición de decúbito. Hay que aprovechar para favorecer el retorno. Con esto lo que vamos a hacer es que no se deformen tan rápido y dar al cuerpo una capacidad de poder recuperar ese endotelio que puedes capaz de hacerlo, ¿no? Muy importante el ejercicio físico. Parece que el ejercicio sirve para todo, pero es que en realidad es así. Es que uno de los males de nuestra sociedad es el sedentarismo. Entonces, no solamente es caminar, correcto, un ejercicio suave que implique aumentar la frecuencia cardíaca, que implique cierta intensidad, es muy beneficioso por todo el reciclaje hormonal, por el fortalecimiento muscular y porque el corazón, al funcionar mejor, va a hacer que todo este sistema sea mucho más saludable. En algunos casos es importante también la terapia compresiva, no solamente mediante masajes, ¿vale? Que eso también es muy importante, sino que también puede ser de manera semipermanente
mediante vendas, de compresión. Pero esto hay que también tener un poquito de cuidado porque lo que puede ocurrir es que podemos volver más ineficiente todavía la musculatura. Entonces, esto hay que valorarlo mucho, pero en algunos casos sí, porque es que si no, tarda muchísimo en retornar la sangre, se deforman más y hay mucho riesgo de poder tener una trombosis. Vamos a la otra parte muy importante y es el tratamiento con fitoterapia y medicina ortomolecular. Es importante, hago aquí un inciso, aunque vamos, estoy viendo ahí el producto, hay que atacarlo desde diferentes partes y cuando es un producto complejo que pueda tener muchos productos, muchos principios activos sinérgicos, muchísimo mejor. Pero no solamente hay que actuar sobre el retorno venoso, sino también hay que reducir el edema, la inflamación, recuperar la elasticidad del endotelio y en lo posible evitar ese proceso autoinmune de los leucocitos, como hemos visto antes, que actúa sobre el tejido conectivo de las propias venas. ¿Vale? Y también aporte de productos que puedan mejorar o recuperar ese tejido conectivo, que eso es algo que casi nunca hace y que yo estoy teniendo muy buenos resultados y que creo, y aparte es que hay estudios que lo están justificando, que avanza muchísimo más rápido cuando incluimos ese tipo de productos. Uno de los mejores productos, por no decir el mejor, es el Benaforte de Vitoves. Vamos a ver por una parte, principalmente por la parte oral, pero también el tópico porque es importante cubrir las dos. Ahora lo vamos a ver las dos funciones. El Benaforte de Vitoves, uno de los principales principios activos que tiene es el castaño de Indias. Con un 20, la particularidad que tiene en este caso es que tiene un 20% de estina, que es el principio activo. Y el castaño de Indias tiene una capacidad muy importante que es la troporestauración, ¿vale? Del sistema venoso. ¿Qué es un trofo restaurativo? Es un principio activo que recupera la capacidad vital y funcional de un tejido por diferentes vertientes. En este caso, estimula la contracción de las válvulas venosas, incrementa la presión venosa, mejora el flujo linfático, que eso también es muy importante porque la sangre y la linfa están unidas en ese proceso de retorno circulatorio y tonifica el tejido conectivo. Mejora la congestión venosa, es muy útil en todas las patologías vasculares, como pueden ser las venas varicosas, tonos circulatorios y la trombofilitis. Aunque esto se puede aplicar a todo el producto, pero este concretamente es uno de los que más incidencia tiene en esta patología. Las estinas pertenecen al género de las saponinas y también tiene una capacidad antiinflamatoria y tónica muy importante. Y vamos a una parte vital. Inhiben la acción de la hialuronidasa y mejora la permeabilidad capilar. ¿Qué es la hialuronidasa? La hialuronidasa es una enzima que inhibe la formación de ácido hialurónico. Quedaros con eso, porque lo vamos a ver posteriormente, ¿vale? Estudios han demostrado que las propiedades venotónicas de la estina están vinculados a la capacidad de inducir la producción de prostaglandina F2. ¿Y por qué este palabra y por qué es tan sumamente importante? Porque inhibe el catabolismo de los mucopolisacáridos del tejido venoso y mejora la contractilidad venosa. ¿De acuerdo? Es decir, aunque hemos visto que las venas tienen muy poquitas, si las venas tuvieran pared vascular con las arterias no tendríamos ese problema, pero tienen una pequeña pared vascular en el endotelio. La saponina, en este caso la estina, es capaz de actuar sobre la contractilidad de esa pared. Y hay estudios que han demostrado que la estina ha producido un aumento de la presión de casi el 21% en las personas tratadas respecto a las que no. Entonces esto es muy importante porque está diciendo que al reducir la contracción, o sea, al reducir la luz del vaso, o sea, reducir la luz del vaso, este es digamos que sería lo normal, con la estina lo reducimos, lo que estamos haciendo es que aumentamos la velocidad de paso y también evitamos que esa deformidad nos afecte tanto. Eso es súper importante.
¿de acuerdo? Otro principio activo que es muy importante es el Ruscus, que tiene el Venaforte. Tiene una cantidad de 3%, que es muy alta, de ruscogenina. Uno de los principales componentes son la familia de los saponósidos, que tiene una acción antiinflamatoria y venotónica, ¿vale? Pero tiene una capacidad también de fortalecer las paredes de las venas para favorecer el retorno de la sangre, es decir, actúa sobre esa pérdida de ácido hialurónico. También tiene propiedades antiinflamatorias, porque actúa sobre ciertas partes, sobre ciertas prostaglandinas, ¿vale? Y también actúa sobre receptores alfa y beta adrenérgicos de las paredes musculares. ¿Esto qué significa? Que favorece levemente la contracción de los vasos venosos. De los vasos venosos. Ya tenemos dos. Y esto es algo que se ha comprobado, que es experimentalmente, pero que es muy interesante, ¿no? Porque siempre se ha pensado que no se puede actuar sobre las paredes vasculares, el endotelio de las venas, pero sí es cierto que sí se puede actuar sobre las paredes de las venas, ¿vale? Aunque sea de manera leve, pero nos sirve porque todo lo que podamos mejorar y reducir la luz del vaso, vamos a evitar que se deforme también más. Es eficaz en el tratamiento de varices, hemorroides, insuficiencias venosas, ¿vale? Pues por la acción flebotónica que tiene. La vitis vinífera tiene un 95% de protoancinadinas. El mecanismo de acción que tiene es actuar, es un antioxidante muy potente, pero sobre todo inhibe la acción enzimática de la elastasa, colagenasa y el urosidasa. Esto es uno de los productos vitales, la vitis vinífera, en evitar que empecemos a perder el tejido conjuntivo de las paredes vasculares de las venas. Súper importante, porque lo que son enzimas, lo que hacen es descomponerlas, las tres. La elastina, uno después la elastina, el otro el colágeno y el otro el ácido hialurónico, con lo cual es muy, 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 muy importante. El espino blanco es también muy conocido por su acción cardiovascular, aparte de tener una capacidad de inotrópica sobre el corazón que se utiliza muchísimo en las arritmias. También tiene la peculiaridad de que reduce los lípidos y la degradación a nivel hepático. Es antiesclerosis porque es muy rico en proantocianidinas que reducen la lesión vascular, y que eso es también muy importante porque no solamente pasa a nivel de las arterias, sino también en las venas, y tiene un efecto antiagregante. Hay que pensar que los antiagregantes, no es como un anticoagulante, pero el hecho de que la sangre esté un poquito menos agregada va a hacer que el flujo sea bastante mejor. Es decir, cuanto menos espesa esté, más fácil va a ser que pueda pasar el fluido a través de las válvulas. Y el siguiente es el ginkgo biloba, es un vasodilatador conocidísimo, pero también actúa no solamente sobre las arterias, sino también sobre las venas. Es muy rico en flavonas y lactonas, y también tiene una particularidad antiinflamatoria muy importante y anticoagulante. Ya tenemos otro producto que es anticoagulante, que nos puede ayudar, que actúa en sinergia con todos los demás para que el fluido sea, la sangre de retorno sea más líquida y le cueste menos trabajo subir por las venas. Y luego el Citrus sinensis, que tiene un 50% en hesperidina y en bioflavonoides, tiene una acción antidemagénica muy importante y antioxidante también, aunque no lo ponga ahí. Continuamos porque el producto tiene muchísimos principios activos, aparte en bastante cantidad, y eso es muy importante, aunque parezca mentira, pero actúan todos en sinergia. Es un producto muy bien diseñado, porque cada uno, aunque vean de funciones que se solapan, son sinérgicas. La acerola es importantísima por la vitamina C, que actúa, que también la podríamos suplementar posteriormente, ¿vale? Pero esto ya lo lleva, con esa cantidad es suficiente, ayuda a la formación de colágeno, que como hemos visto, el colágeno y el ácido hialurónico y la elastina forman parte del endotelio y de la propia estructura de toda la vena. El mirtilo
curiosamente, las antocianidinas que tiene disminuye la resistencia venosa y mejora la permeabilidad capilar. Y la cayena, que normalmente se utiliza de manera tópica para producir un aumento de la circulación periférica, lo que ocurre aquí es que lo que hace es que potencia la formación de sintasa endotelial y la formación del óxido nítrico dentro del endotelio. ¿Qué es lo que ocurre? Esto está muy vinculado tanto en la salud de la vena como en la reducción de la disfunción endotelial, es decir, en la degradación de la propia estructura de colágeno y ácido hialurónico. Está muy implicada la sintasa endotelial del óxido nítrico. Es decir, la mejora muchísimo. De hecho, cuando empieza a reducirse por el proceso inflamatorio que induce los leucocitos, y no quería entrar en ello para no aburriros mucho, lo primero que se reduce es la sintasa, con lo cual la cayena lo que hace en este caso es aumentar la sintasa para que ese efecto se reduzca cada vez más y la vena pueda recuperarse en salud y también en forma. Importantísimo la terapia externa tópica. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros las venas, sobre todo las venas que están afectadas por el síndrome de piernas cansadas, son superficiales. Entonces tenemos todos los procesos tópicos, masajes, fisioterapia, cremas, compresión, les influyen beneficiosamente muchísimo. Y ese es un gel que puede actuar, que se llama Venaforte, pero no tiene lo mismo que tienen los demás, que tiene el propio Venaforte en cápsulas, y es algo diferente. Lo que hace en este caso influye sobre el retorno de manera efectiva. O sea, no es tanto como que baja el efecto frío, influye sobre la contracción un poquito, ¿vale? Pero sobre todo lo que hace es mejorar el flujo, mejorar físicamente sobre la zona y reducir el edema. Aparte también la sensación es importante, la sensación de bienestar que puede producir. Eso no es despreciable, ¿vale? Que también es importante, pero también tiene una afección tópica terapéutica muy importante, sobre todo cuando lo hacemos los dos de manera combinada. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia de estos productos qué tiene respecto a los demás? Sobre todo una acción conjunta de los dos y sinérgica que no tiene ninguno. Que eso lo que hacemos es, por una parte, mejorar todos los factores de golpe, no solamente uno, sino que actuamos sobre el problema por todas las vertientes posibles, reduciendo el edema, reduciendo la agregación para mejorar la fluidez de la sangre y que sea más fácil que pueda circular a través del sistema de válvulas, mejora la permeabilidad de los capilares para que ese tejido sea más eficiente, es capaz de restaurar efectivamente con el tiempo la estructura del vaso para que sea, si no restaurarla a la manera cuando teníamos 20 años, que eso sí que no, pero sí ponerlo en un punto en que no sea un problema o que sea saludable y sobre todo muy importante la mejora del endotelio, que esto es algo esto es algo que obvia todo el mundo y que es vital para una salud vascular, porque si no hacemos que el endotelio empiece a recuperar el tejido conectivo, pues las venas se van a seguir estropeando y no estamos haciendo un flaco favor. Sí, estamos poniendo un parche, pero tenemos la capacidad de poder volver otra vez a un estado de salud con un poquito de paciencia y haciéndolo de manera efectiva. Y aparte, son productos preventivos, por una parte, y están demostrados científicamente todos. Esto no son cosas que se está inventando Beethoven ni yo. Es decir, todo lo que estamos hablando, hay estudios detrás que hablan que hablan y justifican su efectividad, y eso también es importante porque a veces las cosas no pueden ser como parecen, pero en este caso sí. Y vamos a la parte más importante, que es qué podemos hacer en diferentes casos. He puesto varios casos, ¿vale? No se puede poner todo, pero sí los más comunes, porque eso va a depender también
de lo que nos podamos encontrar y la mayoría de las veces pues no sois prescriptores o es el prescriptor o el médico el que debe de valorar, pero también podemos actuar de una manera así sencilla y poder tener una guía a la hora de poder recomendar cuando te dicen no solamente decir tómate el Benaforte, sino que algo más y también explicado sin ningún tipo de problemas. Como preventivo, es que pone la dosis normal es una cápsula al día es muy poco, deberían tomar 2 al día, un mes antes de la época de calor, y también nos es muy útil el Benaforte para los viajes largos. Tengamos insuficiencia venosa, piernas cansadas o disfunción endotelial o no. Es decir, si vamos a hacer un viaje largo de avión, que estamos sentados durante mucho tiempo, mejor que tomarte una aspirina, tómate el Benaforte, mucho más saludable y aparte también tiene esa capacidad antiagregante y te va a sentar muchísimo mejor y es una manera mucho más saludable y eficaz que otro tipo de cosas, aparte que camines y todo esto. Piernas cansadas leves, que es lo más común que nos vamos a encontrar en los casos, 2 cápsulas al día, da igual por la mañana o por la tarde, más Benaforte tópico 2 veces. Si nos encontramos inflamación o edema, VRTIC de Vitoves, 2 cápsulas al día, más BCM95, que es la cúrcuma 101. Piernas cansadas con varices, que ya sí que tendríamos insuficiencia, realmente insuficiencia vascular. Benaforte 202, VRTIC 22 y 2, BCM95 3 al día y ácido hialurónico 2 cápsulas al día. Y si queréis lo podéis complementar con vitamina C 1 gramo al día también, ¿vale? Aunque ya lleve vitamina C, pero en estos casos se puede complementar. Y muy importante, Benaforte tópico 3 veces al día. Y aquí hay un caso que no está, pero que es muy importante, es en el caso, aunque no son piernas cansadas, pero que también lo podéis encontrar, es cuando hay hemorroides. El Benaforte es efectivo en las hemorroides y el BCM95 también. Con 2 cápsulas al día, tanto de uno como del otro, también se puede aliviar muchísimo y podemos ir también con cremas y pomadas tópicas y podemos evitar pues, que tengan que pasar por el quirófano y podemos aliviar muchísimo, eso también es importante. Otra situación en la cual podemos utilizar el Benaforte, recuperación de cirugías y encamamientos prolongados. Si es posible, porque a lo mejor si la persona está muy anticoagulada tiene otro tipo de situaciones, pero las personas mayores que están con camadas y que tienen úlceras de decúbito, etcétera, etcétera, tomando Benaforte podríamos evitar en gran manera ese tipo de situaciones, aparte de la fisioterapia que es necesario, la movilización, etcétera, etcétera. Cuando hemos tenido una cirugía, sobre todo en el miembro inferior, la que sea, una fractura de una pierna, un menisco, etcétera, bla, 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 aparte de los GFS y todo este tipo de productos de principios activos que nos sirven para recuperar, el Benaforte es muy importante porque al mejorar el trofismo del sistema vascular va a hacer que el miembro recupere antes y sobre todo que no perdamos tanto. ¿De acuerdo? Pues la presentación es hasta aquí, no hay más. Os abro el turno de preguntas, eso sí, a través del chat, por favor, porque no puedo daros paso a todos. Entonces, escribid en el chat lo que estiméis oportuno y os voy contestando. Si no, pues es que si no pone nada es que he hablado muy bien y está todo entendido, maravilloso. José, te voy a dar paso a ti por si tú quieres explicar algo, ¿vale? A ver. Vale. Contraindicaciones, contraindicaciones anticoagulantes, pero no el adiro, como ponéis ahí. Eso no hay ningún tipo de problema. Anticoagulantes o personas anticoaguladas con anticoagulantes complejos como es el Pradaxa, Pravix,
Sintrom en grandes cantidades o descontrolado, sí, porque hay algunos que pueden alterar la coagulación y podría afectarlo, pero en principio inclusive con eso se podría tomar de manera, o sea, con un poquito de control y se podría, porque tampoco la capacidad que tiene anticoagulante es tan bestia como para poder. Lo único que tiene un poco más de problema es el Sintrom, ¿vale? Porque el Sintrom se descontrola muchísimo. Entonces, pero en este caso, eh, con Adiro y con anticoagulantes normales y con el Sintrom sin estar descontrolado se puede tomar. A la hora de tomarlo, es importante que sea antes o después de las comidas o da igual. Siempre todo lo que es la fitoterapia, salvo ciertos casos muy concretos, es mejor que sea fuera de las comidas para que para que se pueda absorber de manera correcta, porque siempre en la digestión pues podemos perder el principio activo, ¿vale? Entonces porque esto no es como la medicación que tiene unas cantidades tremendas, sino que en el proceso digestivo podemos perderlo. Efectivamente, sería un buen refuerzo el tratamiento de drenaje linfático manual. Sí, lo he dicho antes, que es importante, tanto el masaje de drenaje más el drenaje linfático, obviamente, porque la linfa y la sangre están muy vinculadas, muy mediadas, sobre todo en el tema, con el tema, con el tema del retorno, porque se va filtrando la sangre hacia la linfa, viceversa. Entonces, todo lo que podamos mejorar eh, se puede utilizar y el drenaje linfático maravilloso. ¿A partir de qué edad? Pues a partir de los 6 años se puede tomar sin ningún tipo de problemas. 6 7 años sin ningún tipo de problemas. ¿Y es compatible con terapias fotolumínicas o láser? Sí, no produce ningún tipo de contraindicaciones. Es más, mm, no sé si te refieres a después de cuando hay una terapia de depilación cuando hay una depilación que sí puede ser interesante para reducir los problemas vasculares, sí puede ser interesante. Y también lo que es mm, la propia, porque a veces puede afectar un poco a las paredes vasculares, sobre todo cuando las sesiones son muy largas, puede ser también muy interesante, sí, sí. Y en tratamiento de fisioterapia no hay ningún tipo de contraindicaciones en absoluto. Con los tratamientos normales hay a lo mejor algún protocolo, pero eso ya tendría que mirarlo porque no me lo sé todos. En principio, no. Todos estos principios activos son muy normales, no inciden ni reducen ni aumentan ni inhiben ninguna de las quimioterapias. ¿Vale? El tema de las hemorroides es muy importante, eso de tenerlo siempre en cuenta, y que se puede, se puede prescribir, se puede recomendar, y sobre todo la parte fundamental de aquí, aparte, porque todo esto, es decir, forma parte de lo que es, todos sabemos, castaño de Indias, el Ruscus, el Amamelis, bla, 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 todos esos son productos venotónicos. Ahí no he aportado nada nuevo, aparte de alguna de las cosas que se ha visto aquí, lo que es el kit y realmente lo que está diferenciando esta charla, esta formación es que la debilidad vascular está muy mediada por el ácido hialurónico, por la pérdida de ácido hialurónico y por las sustancias que afectan o que median la pérdida de ácido hialurónico con la edad, como es la hialurodinasa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante porque cuando empezamos a pensar de esa manera y aportamos productos que pueden ayudar, va a mejorar muchísimo. Por el tema de hemorroides sería la misma pauta de toma. He dicho que 2 al día. Sí, 2 al día, como preventivo. Vamos, que también lo puede, si está muy mal, puede tomarse 4, no 2 y 2. Si no tenéis nada, como esto queda grabado y aparte me tenéis a través de Naturbes y todo, tenéis el correo, cualquier cosa que se os pueda ocurrir, pues me escribís y con mucho gusto os lo contesto. Y en cuanto esté la grabación, que eso tarda un ratito, se la envío a Turbes y ya os la enviará a vuestros correos, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos terminando.
Un saludo para todos, que no os fastidie mucho el calor y sí, tardará un poco, pero vamos, que bueno, yo creo que en un par de días o así está. Y cualquier cosa, ya sabéis, me tenéis a vuestra disposición y a través de Naturbés. Y un saludo para todos y que el calor no os afecte mucho y que no se hinche mucho las piernas, ¿vale? Un saludo a todos.